Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Tú ven un poquito para acá para que se te vea. Hola. ¿Qué tal estáis? Pues mira, estamos súper emocionados de otra vez de estar aquí con vosotros. Estamos continuando nuestro estudio de Hechos con la historia de la iglesia, cómo empezó la iglesia de Cristo, lo que algunos llaman la iglesia primitiva. Y hoy me han dicho que sea bastante breve porque hay mucho material que cubrir. Por eso por ahí me quedo, pero estamos hablando de Pablo, que él quizás sea el personaje principal de todo Hechos, ¿verdad? Bueno, los discípulos en general, pero Pablo es impactante su historia. Los otros discípulos también están mencionados antes, pero bueno, paso la palabra de hoy porque hay mucho de qué hablar hoy. Buenas tardes a todos. Bueno. Y pues estamos en Hechos capítulo 20. Pues es un capítulo muy entrañable, muy personal, con mucho drama, ¿no? Si tuviéramos una película de todo el libro de Hechos, ¿no? De este capítulo sería uno de los con más emoción, ¿no? Con más drama, con más intensidad de sentimientos, ¿no? Empezamos que, bueno, nos recordamos que al final del capítulo 19 Pablo está en Éfeso, un gran alboroto, toda la ciudad pues está, y pues deciden pues que él se marche, ¿no? Pues para que se huya de la situación. En capítulo 20, versículo 1, leemos, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Esa vez Pablo pues quiso llegar a Jerusalén a tiempo para el festivo de Pentecostés. Entonces su plan A él le original... encantaba, ¿no? Sí, Vivir las fiestas judías. sí. Y pues el plan original era de ir en barco, pero parece que descubrió de que había unas acechanzas por los judíos, quizás ellos se habían metido en los barcos y iba de un motín o algo, pero hubo un plan, se descubrió y entonces decidió, pues entonces tomó la decisión de volver por Macedonia. Versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tiquio y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí en versículo 5, pues nos notamos pues una diferencia de gramática. No dice les esperaron, en Troas dice nos esperaron. Lucas de nuevo está con el grupo, empieza a escribir con primera persona plural, nos esperaron en Troas. Esos otros hombres de Sópater y Aristarco II eran representantes de diferentes iglesias de la zona que le iban a acompañar porque llevaban pues una ofrenda para la iglesia en Jerusalén que lo estaba pasando mal. Había hambre, había necesidad física en Jerusalén y por lo tanto llevaba, y pues también pues Pablo quería aprovechar pues para que pues alguna representación de esas iglesias, de los gentiles, que fuesen a Jerusalén para bendecir la iglesia central o la iglesia madre de Jerusalén, ¿no? Versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, Lucas se había quedado en Filipos, ayudando a la obra de discipulado de la iglesia ahí, y de lo que sabemos se había quedado aquí, eso ya pues algunos años,
pues en Filipos, y luego pues por la soberanía de Dios pues se mete de nuevo pues en el viaje con Pablo de vuelta a Jerusalén. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, otro ejemplo, bueno, de eso, y hay otras evidencias que los discípulos, como Jesús había resucitado el domingo, ellos decidieron o se sintieron dirigidos por el Espíritu Santo para celebrar el domingo, el primer día de la semana, para reunirse también. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. Pablo sabía que ahora se quedaba, pues el tiempo era muy escaso, entonces él quería aprovechar. Y aquí vemos, se alargó, se enrolló. Bueno, no vamos a decir se alargó, mejor dicho. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Uf. Ahora, quizás alguno de nosotros, yo sí, pues en una ocasión u otra, pues nos dormimos en un culto, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, que hemos sido culpables, ¿no? Sí. Pero nada así como de haber caído, que estuvo sentado y obviamente pues se cayó para atrás, el tercer piso, y se fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, Pablo de un maratón trasnochó con la predicación. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Claro. Luego, versículo 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quio y otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¡Wow! Sí. Un viaje de tanto. Sí. Un auténtico crucero mediterráneo, ¿no? Exacto. Pero, bueno, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Él sabía, pues acaba de pasar pues 2 años y pues realmente se daba cuenta de que aquí no voy a tener tiempo para saludar a todo el mundo. Pero sí vamos a ver si algo que hizo, ¿no? Que sabía que no tenía tiempo, pero también sabía que su tiempo, él tenía realmente, bueno, veremos que tuvo, pues realmente lo tuvo muy claro de que hay algunos lugares de que ya no volvería, ¿no? Que sintió del Espíritu Santo que ahí ya no iba a volver. Versículo 19. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, habían caminado pues quizás todo un día, 2 días para llegar ahí, de distancia para estar ahí con Pablo. No sabemos cuántos eran, nos imaginamos, pues no sabemos, 8 o 10, no sabemos, pero pues un grupo de los líderes, de los ancianos de la iglesia, quizás algunas esposas también estaban, no sabemos. Pero aquí vemos ahora, quizás, bueno, es el único discurso de Pablo escrito por Lucas hacia creyentes en el libro de Hechos. Y
claro, esto pues, y vamos a ver, no nos sorprende de que se asemeja tanto a las otras cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Pero los demás discursos en el libro de Hechos de Pablo están escritos para no creyentes, defendiendo su fe. Eso luego vamos a ver en esos capítulos, llegando al final del libro. Pero este aquí, el siguiente, es el único discurso escrito por Lucas. A lo mejor dio muchos más discursos, pero no están conservados así, escritos así como aquí, ¿no? Pero vamos aquí, vemos pensando de Pablo, bueno, el gran apóstol, ¿no? El gran evangelista, gran iniciador de iglesias, sí, bueno, y todo eso y más. Pero aquí, en estos versículos, en este pasaje, vamos a ver de nuevo el gran corazón pastoral de Pablo. Dice, bueno, el corazón pastoral ya se demuestra de él pasar la noche toda predicando pues sí, a este grupo hasta que se muere el chico este. Pues sí. Ahí eso. ya empieza a mostrarlo. Claro. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis. Vamos a recordar una cosa, que había pasado más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar. Había pasado 2 años y había dado pues algo grande, una gran obra ahí, que dice que todo Asia llegó a oír del Evangelio, pues, y entonces Pablo sí está hablando con alguno del fruto de los discípulos, pues más entrañables, más profundos, amistades realmente, o sea, así. Entonces, no nos sorprende que hay mucha emoción. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros y públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Wow. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este versículo es uno de mis favoritos de toda la Biblia y pues fantástico, ¿no? De ninguna cosa hago. Ojalá nosotros podamos reflejar nuestra vida de dónde estamos, qué estamos haciendo, y realmente pensar si podríamos, nosotros, muy pocos de nosotros, a lo mejor ninguno tenemos trayectoria de grandes hazañas como Pablo, pero el Señor sí a todos que le han invocado, que le han recibido como Señor y Salvador, pues Dios sí nos ha dado un ministerio, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades para ayudar a otros, para ministrar a otros, para compartir el Evangelio en nuestras vidas. Y ojalá que Pablo pues sabe que igual está, bueno, no al punto pero está ya llegando quizás a los últimos años de su vida, y ojalá nosotros cada uno puede, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. No de terminar la carrera con el fruncido, con frustrado, así, no. Sí, no, gruñón, no. Con gozo. Pablo había empezado su ministerio con un gran gozo, porque había encontrado la vida, había encontrado la paz, había encontrado a Jesucristo.
Ya, es que el evangelio es un poco, es paradigmas que dice que cosas opuestas, ¿no? Las tribulaciones producen gozo y los problemas producen victoria. Y es todo esto. Nuestra vida es de tribulación y de problemas, pero también el gozo siempre va a estar presente, no importa lo que estemos pasando. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Seguro que ahí empezaron a llorar, Sí. ¿no? Me Sí, imagino. sí. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les había predicado todo, les había enseñado todo, no había escondido nada, no dejó ninguna piedra o sea, de parada, o sea, él compartió todo el consejo y así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Wow, qué triste, ¿no? Pero es una realidad. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día, ¿no? Pablo había, solamente tenemos que leer cartas de como Gálatas, Colosenses y otros, donde Pablo estaba refutando estas enseñanzas heréticas de entre comillas, pastores o predicadores cristianos, entre comillas, habían entrado. El apóstol Juan también escribió en las epístolas, primera, segunda y tercera Juan, con un fuerte ataque hacia los gnósticos, también un grupo herético que había entrado la iglesia. Es la gran estrategia del enemigo, porque una cosa que he oído que es muy interesante es que la mejor mentira es aquella que está cercada de mucha verdad. Disfrazada de verdad, ¿no? Está una mentira pequeña, pero a veces es una mentira muy clave y está... Y recordemos de que en el estudio de Apocalipsis, pues la primera carta de aquí Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso y después la y quizás solamente pues unos 30 años después, 20 y 30 años después. Más, ¿no? Porque Juan ya estaba mayor, no, sí, no sé, algo. Ya, pero vamos, de que a lo mejor en el tiempo que algunos o quizás todos esos líderes aún estaban vivos, dice el regaño a la iglesia de Éfeso que habían perdido su primer amor. Y aquí Pablo está hablando a los líderes de esta iglesia de Éfeso, que dice, diciendo de que entre en medio de vosotros lobos rapaces que no perderán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Está hablando, pues claro, el tiempo de que trabajaba haciendo tiendas y así. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. De nuevo, si pudiéramos ver esta Fue escena, una ¿no? escena muy emocional. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Wow. Solo pensar en esto es que el amor de Dios nos unifica en una familia y es el amor verdadero. Y ahí se podía ver que de verdad eran familia. Sí, sí, sí. Claro, también nos podemos imaginar el gozo que Pablo tuvo con estos y muchísimos más en el cielo. Y eso ya una fiesta que empezó hace mucho tiempo y sigue celebrando, ¿no? La vida, yo digo, pues el ministerio que llevamos nosotros unos cuantos años de ministerio, pues es lleno de alegría, de pensando, mirando atrás, y también lleno de dolores, lleno de tristezas, ¿no? Y muchas veces de las salidas, ¿no? Sí. Tú te acuerdas el tiempo cuando habíamos estado en Texas y Sí. yo me acuerdo el día Tú me quieres hacer Sí, llorar hoy. el día que tuvimos que anunciar a los queridos hermanos. Yo todavía me acuerdo de sus caritas mirándonos. No, ¿qué dice? ¿Qué Para mí dices? todo el día, desde las 6 de la mañana hubo aquí un nudo aquí y tal, y así. Y eso y muchos otros, ¿no? Muchos otros, pero es así y pues tenemos pues como un mentor como de Pablo, ¿no? De lo que dice. Para resumir un poco de esto, ¿no? Que vemos aquí pues grandes ejemplos en la vida de Pablo, ¿no? Diciendo de que para él, hasta por encima de su vida, su ministerio de agradar al Señor era lo más fundamental, él no le importaba, bueno, sabemos, lo reflejamos en sus tribulaciones, ¿no? Las veces que fue, dice de que al entrar en cada pueblo o ciudad, de que fue avisado por el Espíritu Santo que le esperaba en cárceles y tribulaciones, Y ¿no? continuaba, no paraba. ¿no? Y aquí una reflexión es fascinante reflexionar en cómo esta parte de la vida de Pablo reflejó la vida de Jesús. Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de sus discípulos. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraron contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles. Al igual que Jesús, Pablo declaró su voluntad de dar su vida. Al igual que Jesús, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Y al igual que Jesús, él expresó su abandono completo a la voluntad de Dios. ¿Debemos nosotros esperar algo diferente? ¿Es el siervo mayor que su amo? Nosotros también debemos de esperar y conocer la participación de los padecimientos de Jesucristo. Filipenses 3:10. Y con eso terminamos nuestro tiempo hoy para realmente pensando, reflejando en este gran ejemplo de Pablo. Mara, no sé si quieres. Yo solo quiero, al oír esto, obviamente, comparándonos con Jesús, ¿qué podemos decir, no? Todos nosotros. Pero, a ver, supongo así. Pero está todo esto escrito aquí porque debe de ser nuestro mapa de vida y nosotros también
debemos servir a la gente de diferentes maneras, aunque no seamos líderes, que no soy un pastor, no soy un cura, pero Dios escogió a todos nosotros, somos todos iguales y debemos todos servir. Igual que Pablo, debemos dejar una marca en la vida de las personas y que sea positiva. Igual que Pablo, que la gente debe extrañarnos cuando nos marchamos porque saben que nosotros están más cerca de Cristo cuando están a nuestro lado. Y entonces para mí me queda este reto, ¿no? Si yo soy como Pablo, que dejo a la gente extrañándome cuando no estoy, que incluso una lagrimilla cuando nos despedimos, y que hago la diferencia, que la gente pueda decir que yo he dado todo lo que tenía, todo lo que era mío, lo he pasado, ¿no? Y me he multiplicado en otras personas, ¿no? Que otras personas hoy conocen más a Cristo porque han caminado junto a mí. Y con esta palabra me quedo. Esto creo que fue un estudio para mí hoy, porque estoy muy emocionada por querer pensar, quiero ser como Pablo, quiero ser como Jesús, y te invito también a reflejar en ello y buscar ser como Cristo y hacer la diferencia. Por eso la Iglesia de Cristo es el único organismo, porque no es una religión, organismo que puede hacer la diferencia en este mundo, porque en el mundo hoy se habla de corrupción, de engaño, de sacar ventaja unos de los otros, incluso de odio y de racismo y de todo esto. Solo el cuerpo de Cristo, el organismo vivo, más poderoso, que todos nosotros ahí estamos, liderados por la cabeza, que es Cristo, podremos hacer la diferencia en el mundo. Y yo me quedo con esta pregunta, a ver qué estoy haciendo hoy y qué más puedo hacer, o si no estoy haciendo, empezar a hacer algo. Y eso te dejo esta pregunta también. ¿Estás tú, eres primero parte del cuerpo de Cristo? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? Y así ser un discípulo de Cristo como fue Pablo. Y la segunda parte es, como discípulo, estoy haciendo todo lo que debía hacer y estoy dejando la marca de mi vida. Por donde paso, dejamos el aroma de Cristo. ¿Esto está pasando o no? Son preguntas para mí y para ti. Bueno, pues con eso queremos terminar con una oración y pues Dios mediante, pues nos veremos pues el jueves. Vamos a estar aquí pues con el estudio de Estamos estudiando las iglesias, sí. el libro de Apocalipsis, que la primera parte, los primeros 3 o 4 capítulos son cartas a las iglesias. Una de ellas es Éfeso, ¿no? Sí, esta semana nos toca la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Eso, así que no podéis faltar. El martes que viene, Dios mediante, pues seguimos con capítulo 21, el viaje a Jerusalén de Pablo, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por ese estudio, gracias por ese gran ejemplo de Pablo, su gran amor que tuvo por los hermanos. Y Señor, gracias por la manera de que multiplicaste su vida en estos queridos hermanos y nos podemos imaginar el drama de este escenario, del dolor, pero también del gozo, ¿no? Porque si no hubieran conocido a Pablo, ¿cómo les habría sido ellos? ¿No? Y entonces, sin duda, pues sentían pues, que estaban perdiendo su padre espiritual. Pero gracias, Señor, por esto y ayúdanos a imitar el ejemplo de Pablo, quien imitó el ejemplo de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Nos vemos entonces. hasta luego.